Muy buenos días, estimados estudiantes. Si alguien puede confirmar que se ve mi pantalla, por favor. Se Inge. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Antes de empezar, acá tenemos la publicación del examen. Es recordar que este sábado a las 3 de la tarde tenemos el examen de... Ay, perdón, se ha deshabilitado mi aplicación. Un segundito, me olvidé. Creo que ahora sí. Que tenemos el examen a las 3 de la tarde. Estén más temprano para poder acomodarlos y que realmente tengan esas 2 horas, ¿sí? En el caso de aritmética y también en geometría. Ya el domingo tendrían las otras materias, ¿ya? A partir de las 9 de la mañana tienen las otras materias y todas son importantes, todas tienen que ser aprobadas, ¿listo? Todas las materias tienen que ser aprobadas. En este caso, el primer parcial estaría jugando el 30% de la nota. Sí, 30%. Entonces aquí ya puedes tener acumulado hasta 30 puntos para tu materia. Sí, 30 puntos. ¿Listo? ¿Qué es importante? El carnet de identidad. Lleva tu carnet de identidad, ¿sí? Que esté en buenas condiciones, no sea que se esté saliendo la foto o cosas así y no les permiten ingresar, ¿sí? Entonces hay que llevar ese carnet, también el lapicero, lápiz, borrador. No habla de hojas, entonces me imagino que allá les van a proveer de hojas, aunque por si acaso llévense unas hojitas. No dice, ¿no? Pero por si acaso digo yo, ya, en mi opinión. Se permite calculadora que no sea graficadora, ¿sí? Porque hay unas que son graficadoras que, pues son mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, de las más comunes, por favor, ¿ya? Después, otros dispositivos no están permitidos, celulares, por ejemplo, ¿ya? No están permitidos, relojes, esos los inteligentes tampoco están permitidos, ¿ya? Entonces, tabla periódica, para el caso de química, esto sería para el domingo, ¿no? Tabla de elementos químicos, y está prohibido uso de gorras, lentes oscuros, chompas, eh, bueno, y otros, bueno, yo digo otros parecidos, ¿ya? Entonces, eso, por favor, si ves alguna consulta o bien una consulta de los temas anteriores, adelante. Bien, entonces, en ese caso, hoy estaríamos revisando, según el cronograma que nos habíamos propuesto, pues estaríamos viendo la circunferencia, ¿ya? Ángulos en una circunferencia, inclusive terminar esto, cosa que nos ocupemos de resolver dudas generales. También tengo una lista de ejercicios que nos han pasado, ¿ya? Una lista de ejercicios que nos da una idea de cómo puede ser el examen, ¿ya? Una lista de ejercicios, creo que son como 50, algo así. Entonces, ustedes lo van a resolver y así podemos hacer dudas en las clases restantes, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a tratar de ver ambos temas en relación a la circunferencia, ¿sí? Para las siguientes sesiones, las restantes, hacer ejercicios de todo lo que sería el primer parcial, ¿ya? Incluido el sábado, ¿de acuerdo? Y ese sábado, ese mismo sábado a las 3 de la tarde tenemos el examen, ¿ya? Eso tómenlo en cuenta, por favor. No sé si hay dudas. En este caso, vamos a pasar a la circunferencia, ¿sí? Entonces, voy a resumir bastante para no perder tiempito. La circunferencia ya conocemos, ¿no? La circunferencia es eso. Y si hablamos de círculo, estaríamos hablando tanto la frontera como el interior, ¿ya? Toda esta superficie, todo esto ya es un círculo, ¿de acuerdo? La circunferencia es el bordecito nomás, ¿ya? El perímetro.
¿Listo? ¿Qué es un arco? Es simplemente un pedazo continuo de la circunferencia, ¿ya? Ese es un arco. Un arco lo podemos medir con su longitud, ¿sí? Su longitud. Eso mide, eh, digamos, 3 unidades, ¿no? Pero también lo podemos medir eh, con el ángulo, ¿ya? Es común medirlo con el ángulo. Entonces, ¿qué? De 360 grados que tiene la circunferencia, ¿cuántos grados representa esto? Bueno, entonces a simple mirada será pues casi 90, ¿no? Inge, Sí, adelante. ¿ese arco ocupa solo un cuarto de la circunferencia o puede Parece, ocupar ¿no? diferente? Lo he dibujado así aproximadamente, parece un cuarto, ¿sí? En ese caso, 90 grados, o lo que es lo mismo, pi medios radianes, ¿ya? En radianes, si tú lo manejas para poder ciertas cuestiones realizar, como el área, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces podemos manejarlo así como su longitud de arco, cuántas unidades, ¿no? Cuántos metros, centímetros, etcétera. O bien a partir del ángulo que ocupa en la circunferencia. O sea, ¿cuántos de los 360 grados ocupa? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo algunos otros elementos. Una semicircunferencia, la mitad de la circunferencia, ¿no? La mitad de la circunferencia. Aquí tenemos algunos notables, algunos elementos notables, como ser los siguientes. Bueno, acá directamente en el dibujo podemos ver, este es un radio, ¿no? Parte del origen, ¿ya? Después, acá tenemos una secante, corta en 2 puntos, ¿sí? Una secante es una recta. Tenemos un diámetro. Un diámetro es un segmento que pasa por el centro, ¿ya? ¿Sí? O también una cuerda que pasa por el centro, ¿ya? Una cuerda en general está uniendo 2 puntos de la circunferencia, es un segmento que une 2 puntos de la circunferencia, una cuerda, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Una tangente, ¿no? Una recta que va a tocar en un punto exactamente la circunferencia, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Esta cosita se llama flecha o ságita, ¿sí? Flecha o ságita, en este caso está eh, tomando el punto medio de la cuerda y es perpendicular a dicha cuerda, ¿ya? Entonces, eso se llama una ságita, ¿sí? O flecha, ¿de acuerdo? Un arco, bueno, ya hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, un arco sería desde la A hasta la I. Para referirnos al arco se utiliza esta cosita. El símbolo de arco sería una línea curva, ¿ya? Eso es un arco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunas porciones. Sector circular, ya lo conocemos, ¿no? Es un pedazo de pizza. Un sector circular está formado por 2 radios y un arco, ¿sí? Segmento circular, bueno, en este caso una cuerda y un arco, ¿no? Una cuerda y un arco están formando nuestro segmento circular. Habíamos visto que su área se puede calcular como la del sector circular, el sector circular, menos el área del triángulo, ¿sí? Entonces, la resta de esas 2 áreas nos daría el área del segmento circular. El semicírculo, bueno, la mitad de un círculo, ¿sí? Bueno, acá ya hemos visto algunas cositas. Circunferencia escrita a un polígono, ¿no? Quiere decir que la circunferencia está dentro del polígono, ¿no? Tiene que hacer contacto con toditos sus lados en un punto exactamente, ¿ya? Con toditos los lados. No puede ser que esté eh, haciendo contacto solo con algunitos, ¿ya? Con toditos tiene que hacer contacto, ¿de acuerdo? En el caso del polígono, ahora si el polígono está circunscrito, es lo que bueno, eso es lo que estamos viendo exactamente, ¿no? Polígono está circunscrito y en este caso la circunferencia está inscrita a la vez, ¿ya? La circunferencia está dentro y el polígono está por fuera, ¿ya? Se utiliza la palabra circunscrito cuando está por fuera, ¿sí? Circunferencia circunscrita al polígono sería como esto. Está la circunferencia por fuera del polígono. Tiene que hacer contacto en todos los vértices, ¿ya? No se puede quedar ni un solo vértice afuera, ¿ya?
Tiene que ser cada vértice encima de la circunferencia. ¿Sí? El polígono inscrito, pues lo mismo, ¿no? El polígono tiene que estar dentro de la circunferencia. ¿Ya? Polígono inscrito. ¿Sí? Bien, tenemos acá algunos ángulos en la circunferencia que son los siguientes. El ángulo central, bueno, directamente lo explico en el dibujo. El ángulo central es este que está formado por dos radios, ¿sí? Está formado por dos radios, ¿listo? Entonces, esto sería mi ángulo central, ¿de acuerdo? El ángulo central, alfa. Y justamente coincide con el ángulo del arco en la circunferencia, ¿ya? Entonces, este ángulo de aquí, o sea, de los 360 grados que hay en la circunferencia, ¿sí? ¿Cuánto ocupa esto? Y justo va a ser lo mismo que el ángulo central, ¿ya? De manera que si yo tengo, por decir acá, eh, aproximadamente este dibujo parece, no sé, 80 grados, 85, ya, 85 grados. Entonces en la circunferencia el arco también es 85 grados, ¿sí? De los 360 que hubiera en la circunferencia, que hay en la circunferencia, 85 están ocupados por el arco, ¿ya? Entonces aquí podríamos afirmar, ya, esto es 85 grados, tanto del arco como el ángulo central, ¿ya? El AOB, ¿de acuerdo? Entonces esa es una propiedad eh, que se puede aceptar, ¿no? Parece muy natural, ¿ya? Muy natural, entonces este ángulo siempre va a coincidir con el ángulo en la circunferencia. ¿Ya? El ángulo central y el ángulo en la circunferencia son iguales. ¿Ya? Entonces, otro es el ángulo inscrito. Entonces, el ángulo inscrito está formado por dos arcos con un punto en común. Perdón, dije arco, esto se llama, no se llama arco, ¿no? O no, sí es un arco. No, no es un arco, es una, se me está yendo el nombre, cuerda, perdón, una cuerda, ¿no? Dos cuerdas que están compartiendo un mismo puntito, ¿ya? Están compartiendo un mismo puntito. Entonces, eso forma un ángulo que se llama ángulo inscrito, ¿ya? Este es un ángulo inscrito. Entonces, si este le llamamos alfa, ¿qué relación tiene este con el ángulo en la circunferencia, el ángulo en el arco? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos probar que este ángulo es 2 alfa. ¿Ya? Este angulito que tenemos acá es el doble, ¿sí? Es el doble, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si aquí yo tuviera aquí a ojo 40, 60 grados, ¿sí? 60 grados aquí a ojo. Entonces, el ángulo en el arco, ¿sí? El ángulo en el arco sería el doble, 120. ¿Ya? Es decir, un tercio de la circunferencia estaría en este arco, ¿de acuerdo? Esa sería la relación. Ahora, esto del doble ángulo, podemos también nosotros intentar probarlo, ¿ya? Podemos intentar probarlo, a ver si aquí tenemos alfa, ¿sí? Entonces, a ver, podemos aquí revisar alguna relación interesante, a ver si no está muy difícil. A ver, un segundito, ¿qué podemos hacer? Tal vez dividirlo esto por ahí, ¿no? Aquí lo divido. ¿Ya? Más o menos, aquí quiero llegar hasta ese punto. Entonces, esto podría ponerle quizás beta. Beta son iguales, ¿no? Tengo justo una bisectriz. Eso por simetría les digo, ¿sí? Por simetría se observa que es beta, beta, ¿ya? Por simetría, beta, beta. Entonces, eso seguramente me va a ayudar un poco a resolver el problema, a resolver el problemita. Entonces acá yo tengo, este es igual que este, ¿no? Porque son radios, ambos son radios de la circunferencia. Estoy suponiendo que tengo el punto medio justo acá, ¿sí? El centro de la circunferencia. ¿Ya? Esos son iguales. También este es el mismo porque es un radio, ¿no? Es el mismo, mide lo mismo, ¿ya? De manera que aquí tengo, fíjense, un triángulo isósceles, ¿no? A la izquierda. Entonces, aquí va a ser beta, ¿no es cierto? Porque se están oponiendo a los lados iguales, beta, beta. Aquí también va a ser beta, tengo otro triángulo isósceles, ¿ya? Entonces,
El ángulo que yo tengo de este lado, este angulito, lo podría ver como la suma de dos ángulos exteriores, ¿no? Si yo lo divido acá con esta lineecita, tengo un ángulo exterior en este lugar, tengo un ángulo exterior, ¿no? De mi triángulo, ¿sí? De este triángulo. Entonces sería beta más beta, ¿no? Si están de acuerdo conmigo con el triángulo que está a la derecha. Beta más beta sería, ¿no? Este angulito sería 2 beta, ¿sí? ¿Perdón? Este sería 2 beta. Y por la misma razón este es 2 beta. De manera que en total tengo 4 beta, ¿no? Todo este ángulo central, el ángulo central es 4 beta. Y sabemos que ese ángulo coincide con el ángulo del arco, ¿no? Este angulito. ¿De acuerdo? Entonces es 4 beta, ¿sí? Porque el ángulo central es coincidente con el ángulo del arco. Bien, entonces, si yo voy a tener acá en total 2 beta, ¿sí? Si este es 2 beta, este es 2 beta, resulta que el otro es el doble, ¿no? Es el doble, el del arco, ¿sí? Entonces esa relación siempre se va a cumplir. El ángulo inscrito, su doble se encuentra en el arco, ¿ya? ¿De acuerdo? Es una relación, siempre, siempre se va a dar, ¿de acuerdo? Entonces si yo tengo acá, repito, por decir, le voy a poner otro valor, 70. ¿Ya? Supongamos que es 70. Entonces, del arco va a ser 140. ¿Sí? Ese es otro de los ángulos. Ángulo semi-inscrito. Entonces, bien acá en el dibujo, pues, este ángulo semi-inscrito está formado por una tangente, ¿sí? Una tangente a la circunferencia. Y en el punto de contacto con la circunferencia traces una cuerda. ¿Ya? Entonces, una cuerda y una tangente. Y eso te va a formar tu ángulo semi-inscrito. ¿Ya? Semi-inscrito. Bueno, ¿qué relación tiene esto con el arco? La misma relación que la anterior, ¿ya? Entonces, aquí tú tienes un ángulo alfa. El ángulo que se forma en el arco es el doble de alfa, ¿ya? Ese va a ser el doble, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese aquí un ángulo más o menos 80 grados, digamos que es eso. Entonces, el ángulo del arco respectivo, ahí sería el doble, ¿de acuerdo? 160. ¿Listo? Inge, Sí, adelante. no es la mitad, como en allí dice. Por eso, mira, el ACB es alfa, ponte. Este sería alfa, ¿no ven? Alfa. El AC, el AC es el ángulo del arco, ¿sí? Entonces acá nos dice, si tú lo despejas, por ejemplo, AC es el doble, si lo despejas, ¿no? Es el doble del ángulo ACB, ¿cierto? Entonces sería 2 alfa. ¿Sí? Va a ser el doble. Solo que está escrito de otra manera, ¿no? Aquí está como la mitad, pero es equivalente. Gracias, Inge. ¿De qué? Bueno, entonces ese sería el ángulo semi-inscrito, que también podemos probar que es cierto. ¿Ya? Voy a pasar al siguiente. Ángulo interior. Bien, entonces en el caso del ángulo interior está formado por 2 cuerdas. ¿Sí? Entonces tengo 2 cuerditas eh, que están formando el ángulo central. Perdón, el ángulo, no, no es ángulo central, ángulo interior. ¿Sí? Este es alfa. ¿De acuerdo? Entonces, este alfa lo podemos calcular a partir de los 2 arcos que se forman en los costados, ¿ya? Entonces aquí este arco, ¿qué ángulo tiene? ¿No? Beta, digamos. Y el otro arco, ¿qué ángulo tiene? Digamos gamma. Entonces alfa justo es el promedio, ¿ya? Entonces si tú quieres sacar alfa, esto viene a ser el promedio, ¿sí? Viene a ser el promedio, perdón la letra, simplemente entre beta y gamma, ¿verdad? Es el promedio. Entonces, es igual, podemos demostrarlo, ¿sí? Trazando algunas lineecitas, podemos probar que es el promedio, ¿ya? ¿Sí?
Entonces, si por ejemplo, tuvieses tú un ángulo acá de, bueno, a ojo, más o menos 120 grados, este arco, un tercio de la circunferencia, ¿no? Este, aproximadamente 100, ¿ya? Entonces, el ángulo interior sería el promedio, ¿no? 120 más 100 entre 2, creo que 110, ¿no? ¿Sí? 110 grados, ¿listo? Ese sería para el ángulo interior. Ahora tenemos un hito más, o un par más, el ángulo exterior. Bueno, entonces en el ángulo exterior tengo dos secantes más bien. Secante, secante, y ahí tengo mi ángulo exterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo este ángulo exterior a partir de los arcos que se están formando? Pues es igual, bueno, no igual, sino en este caso una resta, una semidiferencia, ¿ya? Entonces acá, si este es alfa, o digo beta, y este es gamma, ¿sí? Sacar la diferencia y dividirlo entre 2, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, este alfa es igual a eh, beta menos gamma entre 2, ¿de acuerdo? Siempre vas a poner el más grande para restar, ¿sí? El más grande primero. Entonces, beta menos gamma entre 2, ¿listo? Por ejemplo, si aquí fuese el ángulo alfa y aquí fuese más o menos parece, eh, ese ángulo parece 120, ¿sí? Y este ángulo AC del arco AC parece, ¿cuánto parece esto? 70, más o menos, ¿ya? 70 grados. Entonces, alfa va a ser, ¿qué cosa? 120 menos 70 entre 2, ¿ya? Entonces sería 25, ¿no? 25 grados. ¿Listo? Y finalmente tenemos el ángulo circunscrito, ¿ya? Entonces, en el ángulo circunscrito, pues, parecido a la anterior situación, solo que ya no son secantes, son tangentes, ¿ya? Aquí tengo tangente, igual tengo tangente, ¿ya? Entonces, ese ángulo alfa también se calcula como la semidiferencia, ¿sí? Entonces, si aquí fuese un ángulo de, a ver, más o menos 240, pongamos todo esto, ¿no? Todo este arco, desde A hasta C, ¿sí? Pasando por el E, 240. Y el otro sería 120, ¿no? Porque es el, el que le complementa, ¿no? A 360. Entonces, 120, supongamos que ese es 120, este angulito, ¿ya? Entonces, nuestro ángulo se va a calcular, llámese alfa, 240 menos 120 entre 2, ¿no? ¿Sí? Eso nos daría 60. ¿Ya? También hay algunos applets interesantes en internet, como ser el siguiente. Ya les comparto el enlace. ¿Sí? Entonces, este es un applet. Hay muchos applets bastante buenos que han trabajado con GeoGebra para que directo lo utilices. ¿Ya? Entonces, aquí les paso un hito. Miren, ingreso a la página y una vez que estoy dentro, mejor si lo pongo pantalla completa. ¿Ya? Acá, pantalla completa, mejor. Y aquí puedo ir interactuando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ángulo central, ¿no? Entonces aquí el ángulo central y me va a dar instrucciones, ¿ya? Entonces, fíjense, el ángulo 124 es igual, ¿no? Puedo desplazar, en este caso, el arco, su medida, para que se observe que se va cumpliendo la relación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Tengo, ¿qué cosa? Ángulo inscrito. Ya, esta es una de las propiedades bastante interesantes. Justo cuando mi ángulo inscrito es 90, ¿sí? Es 90.
estoy ocupando la mitad de la circunferencia, ¿no? Porque el doble de 90 es 180, ¿sí? El arco es el doble del ángulo inscrito, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a tener un triángulo formado por un diámetro, ¿sí? Entonces el triángulo es rectángulo automáticamente. ¿Ya? Siempre va a pasar eso. Esa es una propiedad, entonces, que a partir de lo que hemos hecho hoy día se puede siempre tomar. Si tu triángulo tiene por diámetro uno de los lados, ¿sí? El triángulo es rectángulo automáticamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ángulo inscrito, este alfa, dice que el arco es el doble, 2 alfa, ¿no? Entonces es 90, el otro 180. Entonces, sí o sí va a ser un triángulo eh, rectángulo, ¿no? Va a ser un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir jugando acá, por ejemplo, hay el ángulo interior, ¿sí? El ángulo interior. Entonces, si yo tengo estos angulitos, 106 dice, ¿no? 100, bueno, este es el ángulo central, ¿ya? Este es el ángulo central, pero eh, puedo quitarlo el ángulo central también, ¿ya? Para que no me esté estorbando. Lo quito. Entonces, me dice, ¿no? Acá es 30.42 y acá es 105.66, ¿no? Los dos arcos. Entonces, si yo voy a promediar ambos, me va a salir el ángulo central. Entonces, aquí se está promediando 68, ¿no? Entonces, este ángulo sería 68, ¿no? Y puedo ir desplazando algunas cositas. Acá me dice. Bueno, no me está diciendo. En otros casos sí te dice que tienes que mover. Y si no, intentas moverlo. Ah, sí, este se puede mover. Miren, podemos moverlo para ver cómo va cumpliéndose la relación, ¿no? Pese a que los ángulos cambian, ¿sí? Entonces es interesante esto, te ayuda a complementar lo que estés pensando, ¿no? Tus ideas intuitivas, por ejemplo, te ayuda a ver que son correctas o no, ¿sí? Sí, más o menos 90 quiero lograr, pero no me está saliendo. Casi, ¿no? Casi, casi. Bueno, hay casi 90, ¿no? Entonces, está funcionando, ¿no? A vista, esto parece 90, ¿no? Y es el promedio de los dos arcos. ¿Listo? Entonces, podrían ir jugando con este applet. Sí, hay bastantes applets interesantes que están realizados en Internet. ¿Ya? Bien, vamos a hacer ejercicio. Sí, entonces acá tenemos este conjunto. Bien, entonces, algunos son sencillitos, ¿no? Vas utilizando las propiedades anteriores y ya te van saliendo, ¿sí? A ver, por ejemplo, podemos revisar este, ¿ya? El 2. Ya, dice. No leí la instrucción más arriba, ¿no? Por si acaso a veces tiene una información. Resuelve los siguientes ejercicios. Bueno, no tiene más. Ya, dice. En la figura AD, fíjense que el arco está marcado así con esta curvita, este sombrerito, el arco. Entonces el arco AD vale 100, ¿ya? Entonces aquí puedo ir anotando, ¿no? AD, 100 dice, 100 grados, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos aquí? BC 150. BC sería este, ¿no? 150, 150 grados, ¿ya? Determina los valores del ángulo A, este, el ángulo B, el C, el D, el E y el F, ¿no? Eso es todo. Entonces, esa es la hipótesis que tenemos en el ejercicio, ¿no? Entonces, por favor, este ángulo A, ¿cómo lo podemos hallar? A ver, una miradita. ¿Qué tipo de ángulos, no? De los que hemos visto. Sería el ángulo A.
La sería, Valdría 75. exacto. El ángulo A es inscrito. Eso se llama de tipo inscrito, ¿sí? Los que estábamos observando, pues está formado por dos cuerdas que coinciden en un punto, ¿no? Entonces, eso es un ángulo inscrito, ¿verdad? Y bueno, sabemos la relación, ¿no? El ángulo inscrito es justamente la mitad del arco, ¿sí? La mitad del arco. ¿Cómo era el arco? Se me está olvidando cómo era el arco. Me olvidó. Ahorita, por favor. Es un símbolo raro, creo que era el del arco, que no era muy fácil de realizar. Habría que hacerlo a mano, si no. No, no hay. Sí, es uno de los raros, parece. Ya, bueno, entonces acá sería el arco BC, su mitad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, o en otras palabras, lo que es lo mismo, ¿no? Tú lo puedes ver así también. El arco BC es el doble del ángulo A. ¿Ya? ¿De acuerdo? El BC es el doble del ángulo A, es lo mismo. ¿Sí? En todo caso, utilizar estas relaciones y reemplazar. Reemplazarlo, entonces, esto sería, arco BC mide 150, ¿no? 150. Y eso sacará la mitad, 75. Entonces, así podemos sacar, ¿no? El B, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Eh, Mismas razones nos llevan a lo siguiente. El ángulo B es la mitad, el ángulo B es la mitad del ángulo AD, ¿no? Porque el B también es inscrito, entonces su arco, su mitad justamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí arco AD entre 2, ¿ya? Entonces aquí sería 100 grados entre 2, ¿no? Por tanto, 50, ¿no? 50, ¿listo? El ángulo E, lo mismo, ¿no? El ángulo E también va a ser la mitad de AD, entonces aquí lo puedo aumentar, ¿sí? Ángulo. El ángulo E, ¿sí? El ángulo E, fíjense que corresponde al mismo arco, ¿no? Entonces, si corresponden al mismo arco, son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, este también va a ser lo mismo, el arco AD entre 2, ¿sí? Entonces va a ser 50 también. Entonces, esa es una propiedad. Cuando tienen el mismo arco, los ángulos inscritos son idénticos. ¿Ya? El B, el E tienen el mismo arco, por tanto son iguales. ¿Ya? El A, el F tienen el mismo arco, por tanto son iguales. ¿Ya? Entonces aquí también puedo colocar el ángulo F. Resulta que es la mitad del arco BC. ¿Ya? El arco BC entre 2. Entonces igual 75. ¿Sí? Entonces, ¿cuál faltaría? El C, ¿no? ¿Y qué tipo de ángulo es el C? O también podemos hacerlo con un triángulo, ¿no? Ya conocemos este, ya conocemos este. Entonces suman 180, ¿no? Esa sería una manera, ¿no? Ahora, si no, este C es de tipo ángulo interior, ¿no ve? Este es un ángulo interior cuando tú tienes dos cuerditas, ¿ya? De manera que este También, C,
También es ¿sí? un triángulo, Inge. Exacto. Podemos hacer la suma 180, ¿no? ¿Ya? Para verificarlo, lo voy a ver como un interior, ¿ya? Entonces, miren que este C es un ángulo interior que tiene estos arcos. Ah, tiene el arco BA, ¿no? Y tiene el arco CD. Entonces, hago un promedio de ambos y ya tengo el ángulo C, ¿ya? Entonces, quiero dar esa idea para verificar, ¿ya? Si lo hacemos con el triángulo, igual va a funcionar. Bueno, entonces aquí sería que el ángulo C es interior, ¿sí? Entonces, el ángulo C se puede calcular como el arco AB más el arco CD o DC, como sea, entre dos, ¿ya? Haces un promedio de los arcos rosas y te sale. Entonces aquí sería 2. Y arriba, fíjense que la suma de los arcos rosa lo podemos calcular a partir de que tengo 100 y 150 en los otros, ¿no? Entonces sería 360 menos estos dos, ¿no? 360 menos 100 menos 150. Recuerden que la suma de los ángulos en la circunferencia es 360, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a restar a toda la circunferencia, les resto este 100, ¿sí? Les resto este y les resto este, me va a quedar los arcos rosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso estamos haciendo en este lugar, estamos restándole a 360 ambos arcos, ¿sí? Y nos quedan los arcos rosa. Entonces, haciendo la operación respectiva, nos va a salir, ¿no? 14, arriba sería 100, creo, ¿no? No, Sí, ¿no? 105 sale. 105. ¿105? Sí, porque saldría 210 entre 2. Ah, sí, 110, ¿no? No, en total, 210. ahí salía 210. Y dividido entre 2, 105. A ver, un ratito. Ese sería 260 menos 150, ¿no? Sale 110. 110, ¿no? Sí, ahí. Esto entonces 55 nos da. ¿Listo? Entonces, 55. Si hacemos la prueba, con el triángulo también podríamos haberlo hecho, ¿no? Entonces, este ángulo C hubiera sido 180 menos A menos B, ¿no? Porque este es un triángulo. El triangulito. 180 menos 75, que es el A, este, ¿sí? Menos el B, menos 50, ¿sí? Entonces acá 180 menos 75 nos da 105. 105 menos 50, van a disculpar esta letra. 150 menos, 105 menos 50, 55, ¿no? Entonces está bien, ¿no? ¿Sí? Entonces está funcionando esa relación en la circunferencia, que el ángulo interior se puede calcular como un promedio de sus arcos. ¿De acuerdo? El promedio de los arcos. ¿Listo? Y finalmente el D, bueno, el D es igual que el C, ¿no? Opuestos por el vértice. ¿Sí? El ángulo D es simplemente el ángulo C, igual a 55. ¿No? Entonces, si nosotros revisamos, pues eso serían las respuestas. ¿Sí? A ver, por si acaso. Listo. Entonces, el ángulo A dice que es 75. Aquí está. 50 es el B. El C es 55. Sí, aquí está. El D también es 55. Aquí está. El E es 50. Es 50, sí, ¿no? Y el F es 75. Está correcto. ¿Sí? Mm. ¿Alguna pregunta tal vez?
Entonces hay que ir practicando, ¿sí? Practicar es la clave. Entonces acá veamos otro que parezca difícil. Mm, Supongo que este sería interesante. Bueno, tengo un cuadrilátero. ¿Verdad es que sea un poco fácil? A ver este otro. Mm, bueno, igual se ve sencillito. A ver, supongo que esta estrella llama más la atención, ¿no? Se podría hacer. Rapidito lo hagamos. Dice, E vale 50, ¿no? E vale 50. El ángulo E vale 50. Entonces aquí podemos nosotros aumentarle. Este vale 50. Muy grande este. Mm, Dame un segundito. Ya, este vale 50, dice. 50. Luego, el BFC 65. BFC, ¿no? Este de acá está hablando. Vale 65. ¿Sí? No está muy pequeñito. BFC. CD 120. Este 120 grados, bueno. AE vale X. Es X. AB, X más 10. Este. Encuentra el valor de los ángulos restantes. ¿Ya? Entonces se debe estar refiriendo a B, ¿no? El D. ¿Ya? A ver, revisemos que todo esté bien colocado. Vale 50, BFC 65, CD 120, AX, sí, creo que sí. ¿Ya? Con eso trabajamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer, no? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo hallamos el A, por ejemplo? ¿Será que podemos hallarlo ya? ¿Qué tipo de ángulo es este? El A. ¿Se puede hallar igual con el arco CD? Eh, exacto. La mitad, ¿no? Esto sería entonces el arco CD, de C, 120 entre 2. Centro. ¿Sí? Porque es un ángulo inscrito, ¿no? Es un ángulo inscrito. ¿Sí? Entonces, la mitad del arco, ¿no? Lo que es lo mismo, el arco es el doble del inscrito. ¿Sí? Podemos hallar, a ver cuál. ¿Algún otro tal vez? Podemos hallar el B, el D. ¿Cómo procedemos? Sugiérame, por favor. Ahí está. No, podemos ir por otro camino. Tal vez no podamos hallar directo el B o el D, ¿no? Entonces podremos ir por otro camino, ir armando, armando, ¿sí? Por ejemplo, este E, ¿para qué me serviría, no? ¿Qué podría encontrar a partir de este? La circunferencia BC.
Ajá, exacto. Entonces, este E50, el BC va a ser el doble. Entonces, aquí. Arco BC es el doble del ángulo E. ¿Ya? Por tanto, 2 por 50. ¿Sí? Ya 100 graditos tenemos entonces en el BC, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar seguramente. ¿Ya? Entonces, lo voy a anotar. Ah, este había sido 100. ¿Por qué el doble de E? Este, mira, es el BC, es el doble del ángulo inscrito, ¿no ve? El doble. En otras palabras, el ángulo inscrito es la mitad del arco, ¿no? Aquí tú podrías verlo. El arco, digo, el ángulo E es la mitad del arco BC, ¿sí? Entonces, lo mismo que decir que BC es el doble del ángulo E. ¿Sí? Ay, 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 gracias, Lice. Eso podría confundir, pero si van practicando ya se los va a ir quedando, ¿ya? Hay que practicar sí o sí, es lo mejor, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos algunas cositas, ¿no? El A dice que vale 60, este vale 60, este vale 100, ¿ya? Para poder resolver nuestro problema, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer varios dibujitos, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué hacemos para encontrar los restantes, ¿no? ¿Qué hacemos? Falta el B, pero a ver si a partir del 100 podemos hacer algo. B o el D. Entonces acá, Podemos reemplazar X, porque ya sabemos el valor de X es el doble de C. el doble de C, ¿ya? Sí, Este C no lo conocemos, pero por si acaso. Y el ángulo C, el ángulo C, entonces es la mitad del arco AE. Mitad del arco AE, porque el C es ángulo inscrito. Por tanto, el ángulo C es igual a X medios, ¿no? ¿Ya? Entonces, este ángulo C es X medios. ¿Sí? Bueno, eso nos puede servir. Aquí le ponemos X medios, ¿no? X medios. Y aquí este 65 sería tratar de utilizarlo también, ¿no? ese estaba diciendo ese ángulo C de interior de ese estrella. Sería el doble de C es igual a X, ¿verdad? Sí, Y luego reemplazar en el otro igual, donde dice X más 10, porque ya vamos a tener X. desemplazarlo en el X más 10. Ah, Es que está ya. confuso. Piensa que 65 es el ángulo de C. Y es DF. No. El 65 es el arco de AE, que sería ese X que está ahí. ¿Este es 65? Sí, o no sería El el arco de 65 es AE. más de la F. Sí, este 65 es esta partecita. Esta cosita es. Ah, no, Sí, no es eh, entonces. si fuese un ángulo central, ¿no? Ahí ya lo tendríamos, por ejemplo, porque el ángulo central es coincidente. Tienes un ángulo acá, por decir acá, 65 y justo es el centro, ¿no? Este es el centro, 65 sería también acá.
Pues eso, pero es una idea, aquí podemos X medios, ¿no? Este sería X medios por lo que hemos chequeado. Y tal vez relacionar con este 65, ¿no? Con este 65, teniendo en cuenta que aquí nos falta este ángulo, que es interior, ¿no? Es un ángulo interior que podemos verlo como un promedio, ¿no? Parece que eso, bueno, sí, podemos promediar al 120 con el X más 10, ¿no? Y lo hallaríamos. Y sumado con el otro y con Inge, el 75, 180, ¿sí? ¿se puede sacar el suplemento de ese ángulo 65 y hacer un ángulo interno con el arco BE Bien, y CD? con BE, con BE y CD. Repetime. Con el suplemento de 65, ¿no? Al otro lado completar 115 ¿Ya? y un ángulo entero con la fórmula del ángulo entero. Sí, pero este es el ángulo interno, solo que este X medios no tenemos. El C, no tenemos, ¿no? Este ángulo interior no va a ser 115, ¿no? Sino que 115 sería la suma de este con este, ¿sí? Y ambos desconocemos, ¿no? Uno tiene X y el otro no sabemos qué es, ¿sí? Ahora, otro tal vez sería hallar este X medios, ¿no? Este va a ser X medios. Eh, este va a ser X medios por el desarrollo. Ahora, em, este ángulo de acá es el 180 menos 65 menos X medios, ¿no? Nuestro ángulo estaría calculado en función de X y luego promediamos con los arcos respectivos. Este arco con este arco entre dos nos tendría que igualar. Pareciera que ahí va a funcionar, ¿no? Se forma una ecuación para X. ¿Ya? No sé si es el camino más óptimo, porque probablemente pues hay mejores, pero sí, esa sería una salida. ¿Ya? Entonces el ángulo C ya lo tenemos, ¿no? El ángulo C es X medios. Ahora, el ángulo que se forma acá, le pondremos una letrita. Sí, aquí letra, ¿qué falta? G, creo. ¿Ya? No hay la letra G, ¿no? Porque podría estar haciendo, complicando el problema si pongo la misma letra, ¿ya? Entonces, ese ángulo lo podemos encontrar con el suplemento, ¿no? O sea, que suman 180 toditos, ¿ya? Tomar en cuenta que este de acá es X medios. Es X medios. ¿Listo? Entonces, suma de ángulos en el triángulo. Ahí, en el triángulo. eh, FCG, ¿ya? Entonces sería el ángulo X medios más el ángulo 65 más el ángulo FGC, ¿sí? 180. Por tanto, el ángulo FGC es igual a 180 menos 65, que sería 115, ¿sí, no? 115 menos X medios, ¿ya? Lo hemos pasado a restar estos dos elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces, 115 menos X medios.
Bien, entonces ya tenemos ese ángulo y es un ángulo interior, ¿no? Entonces podemos promediar, ¿ya? Lo hago visible. Este angulito, este angulito de acá, ¿sí? Hemos calculado, vale 115 menos X medios, ¿ya? Y ese se puede hallar también a partir del promedio de los arcos. Es decir, utilizo este arco, este arquito y este arquito. ¿De acuerdo? Su promedio. ¿Sí? Entonces, ahí sería. Por ángulo interior. ¿Sí? Por ángulo interior, 115 menos X medios es igual al promedio del arco AB, ¿sí? Más el arco CD. ¿De acuerdo? Es decir, esto es igual a X más 10, ¿no es cierto? Porque el arco AB es X más 10, más 120, ¿sí? X más 10 más 120 entre 2, ¿no? Se está formando una ecuación, ¿ya? Se está formando una ecuación. Entonces, todo esto ya nos va a resolver, ¿no? Esto ya nos va a resolver el problema. Duplicar todo por 2, todo por 2. Entonces, el doble de 115 en 230 menos el doble de X medios, igual a, por 2 se va a simplificar el 2 con el 2, ¿no? Entonces quedaría X más 10 más 120, es decir, 130. Entonces, menos X menos X menos 2X. Estoy pasando a restar esta X, ¿sí? A restar. Y el 230 que pasa a restar también, menos 100 quedaría, ¿no? Por tanto, dividirlo entre menos 2, X vale 50. Entonces, ya tienes el valor de X. Y con el valor de X vas a poder seguramente ya terminar, ¿no? El ejercicio sería C, ¿no? Bueno, ya tenemos X menos, ¿verdad? Entonces, el ángulo C sabemos que es la mitad de X, ¿no? Entonces sería 50 entre 2, 25, ¿no? 50 entre 2, ya está el C. Ya está el C. Y solo faltaría el D, ¿no? Pero es X más 10 la mitad, ¿no? El D es X más 10 la mitad. ¿Sí? Entonces aquí el ángulo D es X más 10 entre 2, es decir, 50, 50 más 10 entre 2, ¿no? 30. ¿Listo? Creo que con eso ya está todo. Bueno, y eso lo podemos también verificar, ¿no? Podemos verificarlo. Acá, desde la, ¿ya? El problema es 7. Aquí está. Entonces, A, 60. Sí, está bien, ¿no? Luego, B, 15. B, 15. B15, B15. Me parece que no me sacó B, ¿no? Falta el B. Bueno, pero en el caso del B, enseguida lo hacemos. El C, el C, ¿dónde está? 25. El C vale 25. El D vale 30. Está a la vista. El E vale 50. ¿Dónde está? Bueno, el E ya, sí, ya lo habíamos calculado, ¿no? Está bien.
vale 50. O ya nos daba el ejercicio, creo. Ya nos decía el ejercicio. ¿No? Entonces solamente el C es el que no ha sido terminado. Digo, el B no ha sido terminado de calcular, ¿no? Pero el B lo podemos hallar a ver, ¿de qué forma? Con la suma de todos igual a 360. ¿Ya? Entonces sería acá, suma de los ángulos en la circunferencia, 360 es igual a, entonces, aquí podemos utilizar toditos. X más 10, ¿sí? Lo voy a ver, permítame un segundito. Ujú. Ya, ahí está. Sí, entonces, X más 10 más 100 más 120 más el arco ED. Entonces, esa es la sumatoria, todita la vuelta, ¿no? Toda la vuelta, 360. Sí, porque es una circunferencia de 360 grados, ¿no? Desde ahí podemos sacar el arco ED. El arco ED sería... el X ya tenemos también, ¿no? Ujú. Vamos a reemplazar el primero. El X es 50, creo, ¿no? 50. ¿Ya? Entonces, ahora sí, tienes qué cosa. 360 es igual a 2X, que era 50 más 50, o sea, 100. 110 con este, 210, 330, ¿no? 330 me parece que es la sumatoria. 100, 210, 330, ¿no? Por tanto, el arco ED, su ángulo va a ser 30. ¿Ya? Y bueno, entonces utilizando el arco ED, el B lo podemos hallar como la mitad. Entonces, el ángulo B es la mitad del arco ED. La mitad. Por tanto, 30 entre 2, o sea, 15. Está bien, ¿no? Creo que eso era siempre 15. ¿Sí? Entonces, hay muchas maneras que podemos calcularlos, ¿no? Lo importante es llegar a las respuestas, ¿sí? Ustedes vean practicando otras formas, ¿no? Seguramente otras maneras de poder hallar estos ángulos más efectivas, ¿no? Más eficientes, más rápidos. Sí. ¿Sí? ¿De dónde salió el arco de igual a 30 grados? Lo he despejado. Mira, esta sumatoria sabemos que es toda la circunferencia, ¿no? Ahora, Sí, el X vale 50, reemplázale con sí, sí. 50. Entonces aquí te va a dar 100, 110, 210, 330. 320. Entonces, despejalo. Tu arco ED sería 360 menos 330. Ah, sí, Menos sí, ya 330. gracias, le hice. ¿Verdad? Entonces, ya teniendo el arco ED, como vale 30, el ángulo inscrito, ¿no? El ángulo inscrito es este, vale la mitad. ¿Ya? Entonces, B sería 15. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿no? Hemos ido jugando, pero lo importante es llegar. Puedes a veces dar un poco de vueltas inclusive, ¿no? Hacerlo un poco más largo, pero lo importante es llegar. ¿Ya? Practiquen, eso es lo importante, ¿ya? Lo más importante. Entonces, si no hubiese preguntas, por favor, pasamos al siguiente. ¿Ya? Bueno, estos problemas, ¿no? Utilizan ángulo exterior, ¿no? Por ejemplo, aquí está el ángulo I. Podrías hacer la semidiferencia, ¿no? Este arco menos este arco entre 2, ¿sí? Utilizas la información del ejercicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, 130 dice. CD dice que 50, ¿no? Y justo te va a salir. 130 menos 50 entre 2, y ese es el ángulo I. 40 sería, ¿no? ¿Sí?
Entonces el I ya lo tendrías, el ángulo I vale 40. ¿De acuerdo? Y bueno, los otros ángulos debe ser ir jugando ángulo interior, ángulo inscrito, ¿no? ¿Ya? Pues no va a haber mucho problema, ¿no? Van a poder resolver estos otros ejercicios eh, con esas ideas, ¿ya? Entonces, eso por favor les dejo. Vamos a pasar al siguiente. Ya, dice, en caso que yo tenga dos ángulos centrales, eh, congruentes, entonces los arcos también son congruentes, ¿no? Bueno, eso es bastante lógico, por simetría, ¿no? Si yo tengo este ángulo, este es el centro, si este ángulo es alfa y este también es alfa, dos ángulos centrales idénticos, entonces de lógica que los arcos son iguales, ¿no? Este arco va a ser igual que este arco, ¿ya? Y de hecho, pues ambos serían alfa, ¿no? Su medida, ¿no? Miden lo mismo y sus ángulos son iguales, ¿ya? Alfa, alfa, ¿ya? Bueno, eso es bastante lógico, ¿no? Ahora, si yo tengo dos cuerdas iguales, entonces los arcos también son iguales. Entonces, ponte, este es igual que este, miden lo mismo. Entonces, los arcos miden lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí este arco coincide con este arco, ¿ya? Entonces, si tú vas a tener, por ejemplo, aquí a ojo, pues, como 100 grados, aunque tal vez un poco más, 100 grados, este también es 100 grados, ¿sí? Y de hecho, miden lo mismo, ¿no? Los arcos, la misma longitud tienen. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso es bastante lógico, ¿no? Acá también tenemos el que decíamos hace rato, ¿no? Si voy a tener un semicírculo, el ángulo es recto, ¿ya? Si tú formas acá un semicírculo, el ángulo inscrito correspondiente para ese semicírculo es recto, ¿sí? 90. ¿Por qué? Porque esto es 180, ¿no? Esto es 180, entonces la mitad 90. ¿Qué más dice acá? Una recta que pasa por el centro y es perpendicular a una cuerda, biseca la cuerda y es su arco, ¿no? Entonces, esta lineecita es, de hecho, un diámetro, ¿no? Este diámetro a la cuerda le va a partir, dice, por la mitad, ¿ya? Bueno, falta una condición. Si es que es perpendicular, aquí me ha faltado decir eso, si es que es perpendicular, entonces necesariamente le va a partir a la mitad, ¿ya? Mi cuerdita este va a ser igual que este, el segmento AM y el MB son iguales, ¿ya? Si tú tienes una circunferencia, eh, tienes una cuerda y trazas un diámetro perpendicular. Entonces, tu diámetro, si es que tu diámetro es perpendicular, necesariamente son partes iguales, ¿no? Lo que tú tengas arriba y abajo son lo mismo, ¿ya? Necesariamente, ¿sí? Entonces, eso también es, por simetría podríamos entenderlo, ¿no? ¿Sí? Van a ser iguales, nos dice, ¿ya? Además, los arcos también son lo mismo, ¿no? Aquí este arquito que está por acá es lo mismo que este arco, ¿no? De lógica. Y en este dibujo, este arquito es lo mismo que este arco, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo esta parte, ¿ya? El AN y el NB son arcos iguales, ¿sí? ¿Listo? Pasamos al siguiente. Una recta tangente a un círculo es perpendicular al radio trazado hacia el punto de tangencia, ¿ya? Entonces, si tú vas a tener una tangente es perpendicular necesariamente al radio, ¿ya? El radio que se forma ahí es 90 grados, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, este es un hecho que seguramente desde el colegio conocíamos, ¿no? En dibujo técnico, ¿sí? Entonces ahí pasamos. Bueno, si yo tengo dos cuerdas trazadas y que equidistan del centro, tienen que ser congruentes, o sea, miden lo mismo, ¿ya? Entonces aquí, suponiendo que esta distancia del centro a la cuerda, recuerden que la distancia tiene que ser la más corta posible, entonces aquí 90, ¿no?
coincide con la distancia OE, ¿sí? Aquí tiene que ser 90, ¿ya? Entonces, necesariamente las cuerdas que estamos viendo, pues, son iguales, ¿ya? Esta cuerdita AB es lo mismo que esta cuerdita CD, miden lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Es decir, si voy a tomar el centro, ¿no? Aquí hay una cuerda, aquí tienes otra cuerda, ¿ya? Resulta que mides la distancia, ¿no? Aquí esta distancia, 90 grados tiene que ser, ¿sí? Y mides la distancia a este lado, y supongamos que es lo mismo, ¿ya? Mide lo mismo, supongamos. Entonces, las cuerdas son congruentes, dice, ¿ya? Entonces, tendrían que medir lo mismo, ¿ya? Esta cuerdita tiene que medir lo mismo que esta. Perdón, sí estamos bien. Sí estamos bien, solo que el dibujo se ve un poco choco. Son iguales, ¿no? Y los arcos respectivos también son iguales. ¿Ya? Este de acá mide lo mismo que este. ¿Sí? Los arquitos. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el problema, ¿no? A pesar que los arcos no está mencionando, ¿no? Pero sí, es verdad. Sí, los arcos también van a ser iguales. ¿Ya? Por una propiedad anterior. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay otra, ¿no? Si es que voy a trazar desde un punto dos tangentes, un punto, trazo dos tangentes, y trazo la línea que pase por el centro, ¿sí? Entonces se biseca. Esto por simetría se puede entender, ¿no? Este ángulo va a ser lo mismo que este ángulo. Por simetría se puede ah, entender, ¿no? No, no hay mucho que decir, no nos detengamos. Y bueno, y esta sí es súper importante, lo que es la propiedad de la potencia, ¿ya? Esto se llama potencia de un punto, ¿ya? Potencia de un punto. Entonces, si tú tienes dos cuerdas, sí, dos cuerditas, podemos hacer lo siguiente. Este punto E es un punto de quiebre, ¿ya? Que te divide varios segmentos, ¿no? Tienes el segmento AE, tienes el segmento EC, tienes el segmento BE y tienes el segmento ED. Entonces, tómalo como punto de quiebre, ¿ya? Entonces, si tú en una misma cuerda multiplicas los segmentos, tiene que coincidir, ¿ya? Ese es bastante interesante. Entonces aquí, por ejemplo, este es 2, supongamos, y este mide, por decir, 6, ¿ya? 2 por 6, ¿no? 2 por 6, ¿sí? 12, ¿no? 12. Entonces tiene que ser lo mismo que que en la otra cuerda. Entonces aquí podrías tener tú, digamos, 3 y 4. 3 por 4, ¿ya? Si pusieras otra cuerda, lo mismo. Aquí esta cuerdita que pase por ese punto, ¿no? Que pase por ese puntito. Entonces aquí podría ser, digamos, a ver, otra medida, eh, no sé, 10 menos 5. La cosa es que te dé 12, ¿sí? Entonces aquí podría ponerle, digamos, 8, así a ojo, este 8 está al punto de quiebre, ¿no? De rotura. Y este otro tiene que ser tal que el producto me dé 12, ¿ya? Entonces yo le voy a poner 12 sobre 8, ¿sí? Entonces aquí podría entonces escribir 8 por 12 sobre 8, ¿sí? Es decir, 4, 3 medios, ¿no? 3 medios sería, ¿no? Lo mismo. Entonces aquí esto yo lo podría ver como 3 medios, 1.5, ¿no? Entonces hay 8 por 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una propiedad que también podríamos demostrarlo. No es muy complicado, ¿sí? Aquí construyes unos triángulos y tienes unos triángulos semejantes, ¿ya? Ángulos iguales, ¿sí? Son semejantes y con eso puedes probar que se va a cumplir esta relación, ¿ya? No es muy complicado, ¿no? Porque cuando los triángulos son semejantes, los lados son proporcionales, ¿no? Entonces, es un jueguito con eso y puedes demostrar esta relación, ¿ya? Entonces, recuerda, siempre cualquier cuerda que tengas,
que va a pasar por ese punto, tiene esa relación. ¿Sí? Entonces, aquí, siguiendo con esa misma lógica, podría tener 3, supongamos que este es 3, ¿sí? Y este sería 4, ¿sí? Dando ese producto 12, ¿no? Cualquier cuerda aquí que va a pasar por ese punto va a tener esa propiedad. Si aquí va a ser A y aquí va a ser B, entonces significa que A por B vale 12. ¿Ya? Esa es una propiedad de la potencia de un punto. ¿De acuerdo? Potencia de un punto sería. Entonces, ese puntito donde se encuentran hace que los productos de los segmentos en las cuerdas sean lo mismo. ¿Ya? Bueno, acá, cuando yo tengo una recta tangente, igual funciona la propiedad. ¿Ya? Es como un caso límite de lo anterior. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar inclusive dos exteriores. Vendremos primero con esto. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Aquí tengo mi punto, ¿no? Este es el punto. No está exactamente como arriba, ¿no? Pero puedo tomar la lógica. Aquí, por ejemplo, CB, ¿sí? CB, que lo estoy viendo acá. Por el segmento completo, siempre tiene que ser hasta el punto de quiebre, ¿ya? Aquí pensemos que C es el punto que nos interesa, el punto de quiebre, el punto de la potencia. Entonces, siempre medir las distancias hasta el punto de quiebre, ¿ya? Hasta el punto de la potencia, ¿ya? Entonces, AC por BC, ¿sí? Ese producto tiene que ser lo mismo que tomara hasta el punto C, DC y S, ¿ya? Siempre hasta el punto que me interesa tengo que tomar las distancias, ¿ya? Entonces, esos productos coinciden. Lo mismo si tomara por acá otra, digamos, esta. Entonces, FC por aquí GS tendría que ser lo mismo, ¿ya? FG por FC, perdón, por GC, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tomar de esa manera, siempre llegando hasta el punto que me interesa, ¿ya? Las distancias hasta el punto que me interesa. Eh, Fíjense que aquí aparece el C. C. En cada segmento está participando el C, ¿no? Lo mismo pasa arriba. Este es el E, ¿no? El E, y fíjense que toditos está el E. En toditos los segmentos participa E, ¿sí? El punto que tiene la propiedad de la potencia tiene que estar participando en toditos, ¿ya? Y lo mismo pasa aquí. Este es el B, ¿no? Entonces el B tiene que estar participando en toditos. Aquí está B, en todos los segmentos, ¿ya? En este último caso, pues tengo que tomar como un caso límite del de abajo, ¿ya? Esta, ponte que en vez de trazar una secante, trazas una tangente. Acá, ¿ya? Trazas una tangente en vez de una secante. Entonces, es un caso límite. Si aquí nosotros le ponemos, por decir, F, ¿ya? Entonces, sería BF, perdón, CF, CF, ¿no? Pero no hay otro segmento, ¿no? Entonces, tienes que tomar el mismo. CF por CF, ¿ya? Y eso coincide con CB por CA, ¿ya? Entonces, sería el cuadrado de CF, ¿no? CF al cuadrado es igual a CB por CA. ¿De acuerdo? Entonces, sería un caso límite, ¿no? Es que solo es CF y no hay otro. CF por CF, entonces estamos, ¿ya? Voy a subir. Entonces, acá lo mismo sería. Miren, tomo, ¿no? BC y tomo BD. Aquí está. BC y BD, ¿no? BC y BD en esta parte de la derecha, ¿no? Y el otro lo tengo que tomar como un caso límite. Entonces sería BA, no hay otro, porque es una tangente. Entonces BA por BA tiene que ser. BA al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esas son las propiedades de la potencia. Siempre tengo que llegar hasta el punto. ¿De acuerdo? Hasta el puntito. ¿Sí? Tiene que participar en todos los segmentos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunos problemitas. Rapidito. A ver. Bueno, el primero, ¿no? Primero es, vamos a realizarlo.
Ya, mire. Dice, inciso A, encuentra PT, pues aquí lo pongamos X. Si TQ es igual a 5, este es igual a 5, RT es 9, RT 9, y T es 6. Este mide 6, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Seguramente utilizar la propiedad de la potencia, ¿no? Entonces, aquí, mi punto T es el punto de la potencia, de manera que los productos van a ser los mismos, ¿ya? Entonces, aquí, por la potencia de un punto, así se llama, bueno, o que no es potencia de un punto, en este caso el punto que nos interesa es el T, ¿sí? Punto T. Entonces, aquí, RT por TS, ¿sí? Por TS, tiene que ser lo mismo que PT por TQ. ¿Correcto? Entonces sería, ¿no? Puedes reemplazar 9 por 6 es igual a X por 5, ¿no? Y de ahí saco X. Sería 9 por 6, 54 entre 5, ¿no? ¿Sí? A ver, por si acaso una revisadita porque RT es 9, es 5 y T es 6, ¿no? Creo que está bien. Entonces, 9 por 6, 54 entre 5, ¿no? ¿Sí? Ese sería entonces el X, ¿ya? ¿Sí? Lo verificamos. A ver, acá dice 10.8. Bueno, supongo que es eso, ¿no? A ver. 5 por 1, 5, 10.40 entre 5, 8, ¿no? Sí, está bien. 10.8. ¿Sí? Ahora, si hacemos el B, lo mismo va a ser seguramente, ¿no? A ver, el B dice, PT es 11, RT es 7, EQ es 5. Nos está pidiendo TS, ¿no? TS. Acá, digamos Y. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? La misma propiedad. Utilizas la potencia, ¿sí? Misma propiedad de potencia. Entonces acá tienes 7 por Y, ¿no? 7 por Y en la cuerdita, ¿sí? Igual a 11 por 5. Entonces de ahí saca Y. Si lo ponemos en decimales, 7 por 8, 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. Así sería, ¿no? 8, 8, 8, 8, creo un periódico. ¿Sí? No sé si me estoy equivocando, me ayudan, por favor. 7.8 periódico. ¿Sí? Y bueno, aquí está. Supongo que solo está tomando el primer decimal. Está bien, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta por si acaso? ¿Está bien? Bueno, entonces el C parecido sería, ¿no? El C se parece. Ahora el otro, este podemos chequear. ¿Ya? Entonces dice, determina AC, si AD vale 6, ¿no? Entonces este vale 6, dice. BD vale 11. El AC nos está pidiendo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces acá en el inciso A,
puedes utilizar otra vez la potencia, ¿no? Propiedad de potencia, punto. Entonces, en este caso, el punto es el A. ¿Sí? De ahí están las rectas, ¿no? La recta AB, la secante AB, la tangente AC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, recuerda que tiene que participar el punto de la potencia, en todos los segmentos. ¿Ya? Tiene que participar en todos. Entonces sería AB por AD. ¿Ya? AB por AD es igual a AC por AC. ¿Ya? Es que es el único. Es como es una tangente, AC por AC sería. ¿De acuerdo? AC al cuadrado. ¿Sí? Entonces vas reemplazando, ¿no? Entonces dice AB vale, ¿cuánto? 17, ¿no? AB. Todito esto, 17. Por AD, que sería 6. AC es X. Entonces de ahí sacas. X sería la raíz cuadrada, ¿no? De 17 por 6. Es 102, creo. Sí. 17 por 6. ¿De acuerdo? Entonces raíz de 102, ¿no? A ver qué nos dice. 10.09. ¿Me lo pueden calcular, por favor? Raíz de 102. Para ver qué coincide. Sí, es 10.09. 10 punto Sí, 10.09. 09. Entonces creo que está bien, ¿no? ¿Sí? 10.09. Sí, ¿no? Está bien. ¿Ya? Entonces, esa sería la propiedad de la potencia, ¿no? Que nosotros podemos ir aplicando. Entonces, aquí similar va a ser seguramente, ¿no? Para el inciso B, te da el AD. El AD vale 5. El AC vale 9. En el B. Y te pide AB. El AB. Entonces, toda esta medida, ¿cuánto es? X. ¿Sí? Esto no hay, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Habría que aplicar esa propiedad, ¿ya? De la potencia, porque son segmentos que tú tienes que encontrar, ¿no? ¿Sí? Y en el siguiente lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la propiedad de la potencia, que prácticamente con eso estamos terminando. De manera que vamos a hacer ejercicios más que todo en la siguiente. Sí, aquí hay algunas propiedades más, pero se pueden entender, no son muy complicados. ¿Ya? No son muy complicados estos problemas. ¿Cómo sabes que dos circunferencias, por ejemplo, son tangentes interiores, ¿no? Entonces tiene que cumplir esta relación, te dice. ¿Ya? Dos circunferencias interiores quiere decir que hay un solo punto en común, ¿no? Y la distancia entre sus centros es igual a la diferencia de sus radios, ¿no? Entonces, si las circunferencias van a estar dispuestas haciendo contacto así, ¿ya? Una está dentro de la otra, se llaman circunferencias tangentes interiores, ¿no? ¿Qué relación va a haber para los radios? Pues tú puedes revisar acá utilizando el centro, los dos centros, utilizas los dos centros, ¿no? Y dice, la distancia entre los centros, ¿sí? La distancia entre los centros, necesariamente se tiene que ver como la diferencia de los radios, ¿no? Y eso debe ser cierto. Ya con esto vamos a acabar. Aquí sería, fíjense que todo este segmento sería R, el radio mayor, ¿sí? Y este pedacito de acá es el radio menor, ¿no? Entonces, R menos R, ¿no? Te tiene que dar la distancia entre los centros. ¿Ya? Entonces, estas son algunas cositas, pues, que de ser necesario regresamos, ¿sí? No quisiera extenderme más. Cosa que la siguiente clase y el sábado, a ver, jueves, sábado, hagamos ejercicio. No, bueno, solo nos quedaría jueves y sábado, ¿no? Jueves y sábado hagamos ejercicio, ¿ya? Entonces les voy a estar pasando la lista de problemas que nos han compartido los demás docentes. Bueno,
esta lista les voy a subir como una tarea, ¿sí? Para que puedan ir practicando. Entonces, si tú haces estos problemitas, vas a tener mejor idea de cómo va a ser el examen. ¿Ya? Bueno, esta no es, es una que es más larguita. Creo que son, ¿dónde está la lista? Este es, a ver, sí, este es, ¿ya? Entonces, haz esta lista y vas a tener mejor idea de cómo va a ser el examen el sábado. ¿Ya? ¿De acuerdo? 50 problemas, 51. ¿De acuerdo? Tiene todo, todo para el primer parcial. ¿Listo? Eso les voy a estar pasando por el Classroom. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Inge, yo tal vez tengo una pequeña pregunta, Sí. tal vez, bueno, tal vez un poco tonta, pero yo quería saber, digamos, porque quería saber, digamos, bien otra vez los temas de lo que, o sea, de qué tema, a qué temas se va a dar en base al examen, Sí. ¿no? Están acá, mira. No sé si pudieron descargarlo. Antes estaba a disposición, aunque debe estar por ahí, ¿no? En la página. Hay un documento que tiene los temas. Creo que también se los estoy compartiendo. Aquí, programa analítico. Aquí está. Programa analítico de Cine Classroom, ¿no? Entonces, estos son los temas. Triángulos y polígonos, ¿sí? Segmentos, todo esto. Polígonos, perímetros, superficies. Eso es lo que hemos hecho las 2 primeras semanas, ¿ya? Ángulos en el triángulo sobre todo, ¿no? Ángulos entre paralelas, ¿sí? Ángulos alternos internos, ¿no? Ese tipo de cosas. Teorema de Pitágoras, congruencia de triángulos, semejanza de triángulos, polígonos, por ejemplo, calcular los ángulos interiores del polígono, números de diagonales, ¿no? Cuadriláteros, ¿ya? Perímetros y superficies, ¿sí? Y lo que estamos viendo hoy día, o lo que hemos visto, la circunferencia, ángulos en la circunferencia, tangentes, potencia de un punto, que es lo último que hemos hecho, ¿no? Casi lo último. Potencia de un punto a una circunferencia, y eso sería para el primer examen. Entonces ya acabamos el temario. Sí, este es el tema. ¿Ya? No sé si te escucha bien, este es el tema. ¿Sí? Este es el temario que vamos a dar el sábado, ¿no? Está bien, gracias. ¿Sí? Ahora, en el caso del texto, por si acaso, creo que algunos tenían alguna dificultad para descargarlo, ¿no? Pero si tú le das clic, aquí no te deja inmediatamente descargarlo, tienes que poner una ventana nueva, ¿ya? Abrir en una ventana nueva, ¿sí? Así funciona el Classroom, ¿ya? No se deja hacer directo, tienes que abrir en una ventana nueva y se siente, ¿no? Descargar, ¿ya? Por si acaso, ¿sí? Alguien tenía ese problema. ¿Ya? Tengo que poner primero, abrir en una ventana nueva, y recién voy a poder descargar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, alguna última pregunta, quizás.